mitad de la población mundial vive en ciudades y se calcula que de aquí a 2050 serán 2/3 del planeta. Así que hoy ponemos el foco en esas ciudades del futuro que tendrán que ser sí o sí ciudades sostenibles, con un aire mejor, con una movilidad distinta y más enfocadas en las personas. Hablamos hoy de ciudades sostenibles con nuestros invitados. La primera es Sara Riera, que es responsable de energía y carga de SEAT y de Cupra. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Y Héctor Cañas, que es consultor senior en Bable Smart Cities, que sois una organización que hace proyectos de innovación urbana. Enseguida nos cuentas. Héctor, lo primero, para empezar bien, es saber qué es exactamente una ciudad sostenible. ¿Qué características tiene una ciudad sostenible? Bueno, hay muchísimas definiciones de lo que es una ciudad sostenible, pero si nos vamos a la definición clásica que nos da las Naciones Unidas de lo que es una ciudad sostenible, es aquella que cumple con todas las necesidades de sus habitantes sin comprometer las necesidades de futuras generaciones, es decir, que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan gozar de las mismas, de la misma calidad de aire, de los mismos disposición de recursos de las que tenemos hoy en día. Pensando en España, en las grandes ciudades españolas, ¿hay alguna que cumpliría con esa definición? Bueno, pensando así a priori, diría que Vitoria-Gasteiz pues ha salido recientemente nombrada como una Green Capital y pues está desarrollando muchos proyectos interesantes y leí por ahí que decía que por cada habitante hay al menos 20 metros cuadrados de área verde. Entonces, si ves, pues sus habitantes gozan de una buena calidad de vida. Pero es verdad que las ciudades españolas luego en los rankings internacionales no salimos tan bien posicionados. Bueno, enseguida hablaremos sobre eso. Sara, cuando hablamos de estas ciudades del futuro, de estas ciudades sostenibles, la movilidad va a ser desde luego un asunto crítico, ¿no? Desde luego, tanto la movilidad con medios de transporte privados, como es el coche, la moto, la bicicleta, como la movilidad con transporte público. Y es muy necesario que ambos mundos se hablen muy bien para conseguir que estas ciudades tengan una movilidad sostenible, como decía Héctor, sin emisiones y preservando la calidad del aire. Respecto a las ciudades españolas, digo, por poner algunos ejemplos aquí, ¿se están haciendo cosas, proyectos sobre movilidad sostenible, Héctor? Pues claro, uno de los mayores retos de la movilidad actual y en España es conectar los diferentes centros urbanos y las zonas rurales. Es decir, no hay muy buena intermodalidad en el transporte español y Renfe, vosotros la conocéis muy bien, está trabajando mucho en mejorar esa intermodalidad. Creo que, no sé si la han lanzado ya, pero pronto lanzarán una aplicación que logrará juntar muchos de sus modos de transporte en un solo sitio digital. En ese sentido, ¿qué papel, Héctor, ocupa la tecnología y la inversión en tecnología en estas ciudades que cada vez son más complejas y donde todo debe estar medido al minuto? Porque son grandes también lugares caóticos, pero en este impulso de la digitalización entiendo que la inversión en tecnología será clave, ¿no? Exacto, y de hecho, pues ya lo conocéis, a los horizontes 2030 y 2050 nos hemos planteado unos retos grandísimos, de la escala de hacer neutras en emisiones ya en el 2030, por ejemplo. Y para eso necesitamos el apoyo de la tecnología para llegar a esos objetivos. Parece, Sara, que cada vez hay más concienciación sobre ciudades sostenibles o cómo va a ser nuestro futuro. Lo digo porque estaba leyendo que la mitad de los europeos están pensando en comprarse, por ejemplo, un coche eléctrico, pero luego llegan los retos pues, de electrificación, de si las ciudades van a estar a la altura con los puntos de recarga, por ejemplo. ¿En qué momento estamos? Bueno, es precisamente a lo que referías con Héctor también, la tecnología aquí
en la automoción nos está ayudando, por ejemplo, con el coche eléctrico, ¿no? Ya hay muchas empresas que han lanzado, entre ellas pues Cupra, modelos eléctricos en el mercado. Este avance de la tecnología nos tiene que permitir dar un salto hacia la sostenibilidad muy sustancial, porque estamos diciendo que el coche va a emitir cero cuando es un coche eléctrico puro. Pero también hay otros aspectos que hay que tener alrededor del coche eléctrico que todavía están pendientes de que se acaben de desarrollar. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, ¿no? La infraestructura de carga de vehículo eléctrico. Uno puede pensar, es que yo no me compro un coche eléctrico si no cargo en mi casa. Bueno, pero pensemos cuánta gente viviendo en las grandes urbes como son Madrid y Barcelona pueden tener un garaje particular con un punto de recarga exclusivamente para ellos y con una conexión a su contador fácil. Entonces, todos estos aspectos que van alrededor de la movilidad sostenible y que no son únicamente el coche en sí, en el caso de la movilidad particular, tienen que avanzar a un ritmo adecuado. Definitivamente, y no es tan fácil esto de adecuar la infraestructura dentro de una ciudad, sobre todo cuando se tienen ciudades bastante densas. Y pues ahí es donde juega un papel muy importante los proyectos de innovación y de investigación que se hacen a nivel europeo para testear soluciones que se puedan adaptar a estos espacios urbanos. Por ejemplo, hay un proyecto europeo en Reino Unido que está investigando en colocar estaciones de recarga en farolas de iluminación que ya existen y la tecnología de recarga va adentro y sin afectar ese asset dentro de la calle. Y yo creo que al final ahora estamos hablando sobre todo del coche eléctrico, que es desde la parte de la movilidad personal del coche, la principal tendencia. Pero no debemos olvidar que al horizonte 2030-2050, desde la automoción, también se están trabajando en muchas empresas en el coche autónomo, el coche conectado, y si conseguimos que el coche conectado conecte precisamente con la ciudad, con otros aspectos, esta movilidad tiene que ser mucho más fluida. Entonces, los ejemplos que estamos dando son del presente, que ya están ayudando mucho en lo que decían las emisiones, pero de cara a 2030 y 2050 tenemos muchas palancas más que la tecnología nos permitirá, yo creo, alcanzar estos objetivos tan ambiciosos que mencionaba Héctor. Definitivamente, uno de ellos, creo yo, es los hábitos que tenemos como ciudadanos, y yo haría bastante hincapié que mucho del esfuerzo también lo tiene que hacer la ciudadanía, tanto en elegir modos de transporte más eficientes, sus hábitos de compra, tratar de elegir productos locales en vez de importados. También cuestiones como pues dentro de casa, cómo consumimos la electricidad, nuestra calefacción. Eso, si lo ves en escala puntual, dirías, bueno, no hace mucho efecto, pero ya multiplicado por toda la población ya haría un impacto significativo, y sobre todo se dice que el 80% de las emisiones de CO2 vienen de la ciudad. Entonces, ahí ves que este impacto es hay que trabajarlo en los diferentes aspectos. En este ejemplo que decías, me hacía pensar ahora, lo que trabajamos, por ejemplo, con el coche eléctrico es que el coche no emita, pero no debemos olvidar que debemos cargarlo con energía renovable, porque si no, lo único que estamos haciendo es mover las emisiones del tubo de escape del coche a la central de producción de electricidad, ¿no? Y aquí hay mucho esfuerzo por hacer de todos los sectores. Eso es lo bueno, ¿no? Que la transformación no puede ser solo de un sector, sino que tiene que ser de todos juntos. Lo pasa, no sé si la coyuntura mundial, la incertidumbre, el foco sobre los precios, sobre la dependencia energética ayuda mucho ahora mismo, ¿no? Porque tanto los consumidores, como decías tú, las familias, los hogares, tienen que tomar decisiones, como las empresas, como los operadores públicos. Y es verdad que ahora estamos en un momento donde, oye, me voy a comprar coche eléctrico, pero sí o no, porque ojo que el precio de la electricidad está muy caro, cómo se está generando esa electricidad, o sea que yo no sé si esta coyuntura ayuda demasiado.
Desde luego, ayudar no ayuda, y el argumento que acabas de mencionar es lo que nosotros nos encontramos. El coche eléctrico de por sí, por ser una tecnología menos madura que el coche de combustión que venimos fabricando y vendiendo desde hace muchos años, ya es más caro. Hasta ahora podríamos hablar mucho del total cost of ownership, pero si ahora el precio de la electricidad no es tan competitivo en frente del precio de la gasolina o del diésel, pues esto hace que convencer a un cliente final sea mucho más difícil, y que el cliente tenga que estar muy convencido, pues, del vehículo, o sea, del producto coche, de los precios de la electricidad, de la infraestructura y de todo el cambio de mentalidad que supone, ¿no?, pasar de un coche de combustión a un coche eléctrico. Pero lo que es positivo, yo creo, es que cuando uno prueba un coche eléctrico, y porque yo os hablo de la parte de movilidad, realmente hay una serie de características alrededor, como es, pues, el conducir sin ruido, que quizás no se ponen en valor a la hora de hacer un análisis estrictamente lógico de la opción de compra, y que luego tienen mucho valor para el cliente final. Entonces, obviamente hay una factura que habrá que pagar, ¿no?, de la electricidad, o de tener un sobrecoste, sí, o ser un producto más caro, pero el beneficio de cambiar a coche eléctrico también es muy, muy bueno. Sí. Mencionabas lo del cost of ownership, y también se me vino a la mente uno de los temas que hablaba recientemente con un compañero, que realmente tenemos que ser dueños de este modo de transporte. Podría haber la forma de compartir este vehículo, este patinete, esta bicicleta, y de esta forma pues también reducir la demanda de espacio que necesitamos dentro de las ciudades para el parque vehicular o el modo de transporte. Y eso creo yo que es donde tiene que dirigirse un poco la ciudad sostenible, transformarse hacia modos de compartir. También una de las características del momento, decíamos la incertidumbre o el tomar decisiones, pero una de las características de este momento es que de alguna manera podemos y tenemos que mirar al futuro de otra forma. Somos más conscientes de la necesidad, la dependencia energética, pero eso también es un polo de atracción para las nuevas generaciones, para inversiones. Lo digo porque esas ciudades sostenibles pueden ser también un polo de atracción de nuevas oportunidades de financiación, de inversión, ¿no? Exacto. Y aquí, cuando traes el tema de la financiación, es bastante importante esta colaboración entre el sector público y privado. Dentro de nuestro trabajo en Babel hemos visto que casi el 90% de los proyectos de innovación urbana no llegan a extenderse o replicarse en otras ciudades. Es decir, que por cada euro, 90 céntimos pues, no pasa de un proyecto piloto. Y es aquí donde se necesita este asocio público-privado para que estas inversiones logren esta sostenibilidad y replicabilidad con los proyectos. Pero yo creo que también es importante que pensemos que esta ciudad no es la ciudad pública, no es el gobierno que nos tiene que dar eso, sino que todos formamos parte de ese cambio que hay que hacer. Y, por ejemplo, desde la parte del mundo empresarial, la inversión privada, nosotros desde SEAT o desde el grupo Volkswagen hemos hecho una inversión muy fuerte en poder tener la tecnología del coche eléctrico en la calle, pero no debemos olvidar que nos tenemos que financiar también para lanzar estos productos al mercado. Y lo bueno, lo positivo, es que en los últimos años los mercados financieros propiamente valoran este tipo de iniciativas. Es decir, si una empresa de la automoción sale a bolsa y en su portfolio solo ofrece producto de combustión, o sea, coches de combustión, posiblemente no vaya a tener ningún tipo de colaboración del mercado financiero. En cambio, haciendo la transformación dentro de tu empresa, en los últimos años hemos visto que los mercados financieros también impulsan ese cambio.
En ese sentido, estas superciudades, megaciudades, Héctor, que van a ser casi pequeños países, al menos por la tendencia que contaba yo al principio, de que cada vez y cada vez más se están agrupando en estas megaurbes, va a ser muy necesaria la colaboración entre ellas, ¿no? Y que unos se miren a otros y puedan colaborar, hacer sinergias en este nuevo paradigma, ¿no? Definitivamente, uno de los mayores retos para desplegar estos proyectos de innovaciones es que no estamos aprendiendo los unos de los otros. Es decir, lo que mayormente impulsa los proyectos es esa transferencia de conocimiento entre las ciudades o las empresas que ya han lanzado un proyecto exitosamente con los que la quieren replicar. Y eso es algo que trabajamos fuertemente en Babel, es lograr transferir esos conocimientos entre los casos de éxito y aquellas ciudades o bueno, ayuntamientos que quieren adentrarse a ese tipo de proyecto. Nos hablabas antes de algunas ciudades españolas como Vitoria que lo estaban haciendo bien. ¿Cuáles son las ciudades mundiales a las que el planeta mira para decir, bueno, vais en el buen camino de la sostenibilidad? Bueno, en el tope de mi mente tengo a la ciudad de Gothenburg en Suecia. Es quizá de la movilidad eléctrica, es quizá el referente. Ellos fueron los que lanzaron por primera vez el bus eléctrico y pues mencionaba lo del asocio público-privado. Fue un asocio público-privado entre la empresa Volvo y la ciudad de Gothenburg, que a través de 2 años lograron co-crear el bus eléctrico y lo lanzaron con mucho éxito. Y por la parte de la automoción, pues efectivamente países como Suecia, como Dinamarca, como Noruega, tienen un market share de venta de vehículo eléctrico del 30%, y hay que decir que en España todavía no alcanzamos el 10%. Es decir, nos sacan pues aquí la velocidad de implementación del vehículo eléctrico es mucho menor. Tenemos trabajo por hacer. Pero vamos, que España va en un buen camino. Hace poco anunciaron las 100 ciudades neutras climáticas y de ciudades inteligentes, que es una iniciativa de la Comisión Europea para impulsar proyectos y objetivos en sostenibilidad. Y tenemos 6, 7 ciudades españolas que están dentro de este programa y que van a tirar a desarrollar estos objetivos en Europa. De hecho, el otro día escuché, bueno, de hecho lo vi funcionando, un proyecto que igual lo conoces tú, Héctor, el Bicibus, que es de aquí de Barcelona, bueno, de esta zona, no es de Suecia o de Noruega, ¿no? Y me parece una iniciativa muy buena en lo que decimos de movilidad sostenible, ¿no? Son los niños que por la mañana van al colegio con la bicicleta y formando un bus. Y es un proyecto que tú ves que estás transmitiendo a las nuevas generaciones la necesidad de tener una movilidad sostenible, están haciendo además el ejercicio diario que corresponde, y como padres pues te da la seguridad de que ellos circulan protegidos por la carretera, que esto es otro punto muy importante, ¿no? Una movilidad sostenible requiere de la seguridad alrededor de todos estos otros patinetes, bicicletas, etcétera. Sí. Os quiero preguntar ahora sobre una tendencia que parece que es la de agruparse en las grandes ciudades, pero parece que la pandemia cortó eso en un determinado momento y muchas personas se dieron cuenta de que las ciudades no eran el lugar en el que debían vivir, ¿no? Y parece que ha habido una vuelta atrás, un cierto éxodo a algunas partes del campo, de ciudades más periféricas, más pequeñas, a los alrededores. ¿Esto lo consideráis, por ejemplo, Héctor, una tendencia? ¿O esto ha venido una tendencia actual de momento de coyuntura? ¿O esto va a ser algo que quizá rompa esa tendencia a agruparse en estas megaurbes? Definitivamente será algo que rompa la tendencia. Creo que ahora la gente ha visto que se puede trabajar desde casa o si, por ejemplo, tú te desplazabas comúnmente hacia tu trabajo desde las afueras o desde zonas rurales a la ciudad para tu trabajo. Con la pandemia se tuvo que trabajar desde casa y
han funcionado muy bien ese tipo de modalidad de trabajo. Personalmente también yo trabajo un par de días desde casa sin problema. Yo siento que eso es algo que se va a quedar y esto al mismo tiempo va a facilitar que ciudades o pequeños pueblos alrededor de estas grandes ciudades españolas puedan acoger a la gente y que la gente decida no mudarse a la ciudad para tener un empleo, por ejemplo, porque puedan hacerlo desde su propia ciudad. De hecho, en mi opinión, es mucho más sostenible, porque al final, cuando hablamos de sostenibilidad, no solo la medioambiental, es la económica, es la social, y el respetar estas comunidades más rurales y que puedas tener un futuro aún sin vivir en la gran urbe, yo creo que es muy positivo y que ayuda en términos de sostenibilidad. ¿Cómo veis el futuro, esas ciudades del futuro sobre las que hablamos, donde se están dando algunos pasos que nos estáis contando, son interesantes, pero ¿cómo los visualizáis? Por ejemplo, en tema energético, Héctor, ¿crees que estas megaurbes podrán algún día ser autosuficientes energéticamente? ¿Dónde crees que van a estar los puntos clave de esas formas de vivir del futuro? En cuestión de energía, yo creo que España va un buen camino. España tiene una gran potencia para la energía renovable, tanto en eólica como solar, y pues ya se está viendo un buen avance. Hace poco leí que más del 40% de la energía producida en España es renovable, así que y todos los planes y estrategias nacionales tiran hacia que este porcentaje se aumente. Y esto va a dar paso a fuentes de energía como es el hidrógeno. Entonces, esa ciudad del futuro tiene que acoger los modos de energía renovable para ir transicionando de este tipo de energía que son dañinas al medio ambiente. Hombre, y por la parte de movilidad yo creo que hay muy buenas expectativas también. No debemos olvidar que en España, por ejemplo, la vida media del parque de vehículos es de 13 años y medio. 13 años y medio es mucho. Entonces, toda la oportunidad que supone que este parque se renueve y que sea con coche eléctrico, da un aire, nunca mejor dicho, a las ciudades que no está hoy en día con un parque tan envejecido. Entonces, por lo que es la parte de movilidad, creo que el futuro es muy esperanzador. Definitivamente, y algo que también yo personalmente quiero ver en las ciudades del futuro es que la gente pueda tener esos pequeños ecosistemas dentro de su cuadra, de su manzana de donde vive, o sea que ahí pueda satisfacer la mayoría de sus necesidades y vivir en espacios verdes y que, dado que este es un pequeño como ecosistema, no necesite desplazarse fuera de su vecindario. Sara, para terminar, danos algún tip de hacia dónde va esa movilidad, los proyectos, esta colaboración público-privada de la que hablaba Héctor, un poco cómo vais a trabajar en los próximos años hacia la movilidad en esas ciudades sostenibles y a una nueva forma de movernos y de estar en esas grandes ciudades. Pues desde la automoción básicamente es el coche eléctrico, que ya está en el mercado y que debe ir expandiéndose a todo el portfolio, porque de momento solo se está ofreciendo en algunos modelos. Y por otro lado, todo lo que es la multimodalidad, es decir, desde la automoción, el coche eléctrico. No pasa nada. Empezamos. Te decía, ¿cómo va a ser la movilidad o cómo estáis trabajando en esos proyectos público-privados en esas ciudades del futuro desde el punto de vista de la automoción y la movilidad? Pues desde la automoción, básicamente, la tendencia actual es la parte del coche eléctrico, pero no debemos olvidar que, por ejemplo, el coche conectado, el coche autónomo, son inversiones que ya se están y proyectos que se están haciendo hoy en día en la industria
para que en un futuro próximo estén ya de cara al cliente final. Y esos proyectos, por ejemplo, el coche autónomo, el coche conectado, nos deben permitir esta multimodalidad, esta conexión con el transporte público, con otras vías de movilidad que no son propiamente el coche y que deben permitir dar el siguiente paso, gran paso hacia la sostenibilidad. Muy bien, pues os agradezco a los dos. Héctor, Sara, gracias de verdad por haber estado en IS Next. Ha sido un placer escucharos. Gracias. Gracias a vosotros.